Construí la cuna con mis propias manos, pinté las paredes, conté los días que faltaban. Después, la sala de partos me dijo todo lo que mi esposa de 9 años nunca tuvo el valor de decirme. Salí de ahí sin nada más que la verdad. Y la verdad resultó ser la cosa más peligrosa que ella jamás subestimó. Me llamo Ernesto Villanueva. Tengo 55 años. Soy supervisor técnico de mantenimiento industrial en Cementos del Bajío, una planta en las afueras de León, Guanajuato. Llevo 21 años ahí. Empecé como operador de línea, aprendí cada máquina por su nombre, cada vibración por su causa. Sé cómo escuchar el sonido que no pertenece. La frecuencia que está medio punto fuera de rango. La lectura de presión que parece normal hasta que deja de serlo. Construí una carrera entera prestando atención a los detalles. Resulta que era mejor leyendo máquinas que personas. Adriana y yo nos casamos hace 9 años. Ella tenía 34. Yo 46. Sí, la gente lo notó. Una diferencia de 12 años no destruye nada, pero sí genera comentarios. Mi cuñado me preguntó en la boda, mitad en broma, si sabía lo que estaba haciendo. Me reí. Sí sabía. Adriana era inteligente, determinada, con esa clase de belleza que no pide permiso. Había subido sola hasta ser coordinadora regional de operaciones en una empresa distribuidora de materiales de construcción en León. Se movía por el mundo como alguien que sabe exactamente a dónde va. Los primeros años fueron buenos. No perfectos. Nada lo es. Pero sólidos. Hablamos de hijos desde el principio. La respuesta honesta era que ella no estaba lista, y yo lo respeté. Después los años pasaron y el tema se fue volviendo una conversación que ninguno de los dos iniciaba. Me convencí de que había hecho las paces con eso. Luego, hace 14 meses, Adriana me dijo que estaba embarazada. Recuerdo haberme sentado en el borde de la cama con las manos sobre las rodillas, mirando el tapete. Ella me observaba con esa expresión cuidadosa de quien no sabe hacia qué lado va a caer la cosa. Y entonces algo se abrió en el pecho. Algo cálido, ridículo, completamente inesperado. Empecé a reírme. Ella también. Los dos nos reímos de esa manera que uno ríe cuando algo lo sorprende con felicidad. Iba a ser padre a los 55 años. No podía creerlo. Me lancé al proyecto con la misma energía que pongo en cualquier cosa que vale la pena. Convertí el cuarto de visitas en 3 fines de semana. Medí 2 veces antes de cortar, como mi padre me enseñó desde niño. Construí la cuna desde cero. Madera de pino blanco lijada hasta quedar suave como vidrio. Cada unión revisada y revisada de nuevo. Pinté las paredes de un amarillo claro. 3 capas para que el tono quedara exactamente como lo tenía en mente. Adriana se paró en el umbral una noche con la mano sobre el vientre y me dijo que era perfecto. Le creí. La primera señal fue el teléfono. Adriana siempre había sido una persona pegada a su celular. La gente de logística vive y muere por sus dispositivos. Pero esto era diferente. Empezó a cargarlo boca abajo. Giraba la pantalla cuando escribía. Movimientos rápidos, pantalla que se apagaba sola. Lo noté de la misma manera que noto un ruido extraño en el piso de la planta. Lo archivé. No actué. La segunda señal fue un jueves de octubre. Llegó a casa a las 10 de la noche en lugar de su habitual 7. Dijo que la revisión regional de proveedores se había extendido. Asentí. No era el retraso lo que me llamó la atención. Era la manera en que lo dijo. Plano, ensayado, como quien lee un guión en lugar de contar algo. No dije nada. Volví al partido que tenía puesto a medias. Pero esa noche me quedé despierto más tiempo de lo normal, mirando el techo, escuchando su respiración a mi lado. Me dije que estaba siendo paranoico. Estaba embarazada de 8 meses, manejando un equipo exigente, probablemente agotada. Lo mejor que podía hacer era ser el hombre tranquilo. El que no tambalea. Así que me mantuve tranquilo. Lijé los soportes de los estantes del cuarto del bebé. Colgué las cortinas.
Me senté en la mecedora que subí del cuarto de Trevejos y miré la cuna que había construido con mis propias manos y pensé, esto es lo que importa. 3 semanas después, nació nuestra hija. Y la sala de partos me dijo todo lo que Adriana nunca diría. Llevo suficientes años en mantenimiento industrial para saber que nada se rompe de golpe. Empieza con algo pequeño. Una vibración. Una temperatura a medio grado arriba. Un sonido apenas fuera de lo normal. Puedes ignorarlo. Muchos lo hacen. Pero la máquina siempre termina diciéndote la verdad, de una manera o de otra. La verdad de Adriana empezó a aparecer en los estados de cuenta. Yo manejo las finanzas del hogar. Siempre lo he hecho. Ella nunca objetó. Los números no eran lo suyo. Y para ser honesto, ordenar las cuentas los domingos por la tarde me daba algo útil que hacer con las manos. 9 años sin encontrar nada que mereciera una segunda mirada. Entonces, 2 semanas después del jueves en que llegó tarde, saqué 3 meses de estados de cuenta y los leí de verdad. El patrón estaba ahí, paciente como todo lo que espera ser visto. Cada jueves, sin excepción, cargos en restaurantes que yo no conocía. No cerca de su oficina en el centro. Estos estaban al otro lado de la ciudad, a 40 minutos de su trabajo. El mesón del parque. La hacienda de los Arcos. Un lugar llamado El Mirador que nunca le había escuchado mencionar. Y entre esos cargos, cobros separados en el Hotel Real del Camino, cerca de la carretera a Silao. 300 pesos cada vez, una tarifa que busqué en línea y correspondía a una habitación de uso por horas. Mis manos no temblaron. Eso me sorprendió. Me quedé sentado en la mesa de la cocina con los estados desplegados frente a mí y algo frío y muy silencioso se instaló en el pecho. No le dije nada a Adriana esa noche. Necesitaba pensar antes de hablar, porque cuando ciertas palabras salen en voz alta ya no vuelven. Eso lo sé de mí mismo. La semana siguiente lo mencioné de paso durante la cena. Dije que había visto unos cargos que no reconocía y pregunté si había cambiado los lugares donde atendía clientes. Apenas levantó la vista del plato. Dijo que el equipo de operaciones había estado probando nuevos lugares para cenas de relación con proveedores. Dijo que los cargos del hotel eran de un colega que necesitó un espacio tranquilo antes de una presentación importante y que había usado la tarjeta equivocada por error. Ofreció conseguir el reembolso. Era suave, practicado. Y habría funcionado con la versión de mí de 2 meses atrás. Asentí y dije, claro, no hay prisa. Después, cuando se fue a dormir, volví a revisar los estados. Los cargos del hotel llegaban a 11 meses atrás. 11. Eso no era un error de facturación. El jueves siguiente salí de la planta 40 minutos antes de lo normal y manejé al otro lado de la ciudad. Estacioné en la calle Hidalgo, media cuadra del Hotel Real del Camino, y esperé. Tenía un café de gasolinera enfriándose en el portavasos y el radio apagado. A las 6:17 de la tarde, el Nissan gris de Adriana entró al estacionamiento del hotel. No miró alrededor. Se movió como alguien que ha hecho esto muchas veces. Directo a la entrada lateral. Tarjeta de acceso ya en la mano. Una camioneta Ranger negra ya estaba estacionada en el lote. Anoté las placas en el reverso de un recibo. Esperé 2 horas. No entré. No llamé. Me quedé con lo que estaba mirando hasta estar completamente seguro de que no lo estaba leyendo mal. Como cuando verificas una lectura de calibre antes de parar toda la línea. Ella salió a las 8:42. Tomó su carro. Manejó a casa. Yo la seguí a distancia y llegué 10 minutos después. Me dijo que había llegado tarde mientras recalentaba sobras en la cocina, tranquila como un domingo por la mañana, y me preguntó si tenía hambre. Le dije que no. Al día siguiente llamé a mi hermano Gustavo. Nos conocemos desde siempre, obviamente. Gustavo no endulza las cosas, que es exactamente porque lo llamé. Nos encontramos en una taquería en la colonia Jardines, Mesa del Fondo. Le mostré lo que había encontrado. Los estados de cuenta. El hotel. Lo que había visto el jueves. Escuchó sin interrumpir, lo cual no era normal en él. Cuando terminé,
Se quedó callado un momento. Luego me preguntó cuánto tiempo. 11 meses como mínimo, le dije. Exhaló despacio y miró por la ventana. Luego se volvió hacia mí. Ernesto, necesito decirte algo. Y te lo digo porque eres mi hermano y porque si no te lo digo yo, alguien más te lo va a decir de peor manera. El hombre de la camioneta negra se llamaba Rodrigo Peña. 40 años. Gerente de ventas en una empresa de materiales de construcción. El competidor directo de la distribuidora donde trabajaba Adriana. Gustavo lo conocía de vista por conexiones del sector. Lo había visto con Adriana en 2 ocasiones en los últimos meses en lugares que no eran reuniones de trabajo. No me había dicho nada porque no estaba seguro. Ahora lo estaba. Me quedé mirando mi café durante un momento largo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? 2 meses, dijo Gustavo en voz baja. Ernesto, lo siento. No supe cómo decírtelo. No le guardé rencor. Los hombres pocas veces saben cómo decir este tipo de cosas. Yo tampoco habría sabido. Esa noche, de regreso a casa, tomé una decisión. No iba a confrontar a Adriana todavía. Iba a hacer lo que siempre hago cuando una máquina empieza a fallar, documentar todo antes de tocar nada. Porque una vez que tocas, el sistema cambia y ya no puedes leer el estado original. Llamé a un abogado que me había recomendado un compañero de la planta. El licenciado Marco Salinas, especialista en Derecho Familiar en León. Me reuní con él al día siguiente. Le expliqué todo. Los 11 meses de cargos. El hotel. El nombre que me había dado Gustavo. Y el embarazo. Salinas me escuchó con esa calma de quien ha oído versiones de esta historia antes. Tomó notas. Cuando terminé, me preguntó directamente. ¿Usted tiene dudas sobre la paternidad? La pregunta era obvia. Yo la había estado rodeando desde que Gustavo me dio el nombre. Sí, respondí. Entonces lo primero es la prueba de paternidad, dijo, pero eso tenemos que manejarlo con mucho cuidado porque el bebé aún no ha nacido. En cuanto nazca, necesito que me llame antes de firmar cualquier documento. Salinas también me explicó algo que yo no sabía. En México, el reconocimiento de paternidad voluntario en el acta de nacimiento tiene implicaciones legales significativas. Si yo firmaba el acta y después la prueba resultaba negativa, el proceso de impugnación sería largo y complicado. No firme nada hasta hablar conmigo, dijo. Nada. Asentí. 3 semanas después, Adriana entró en trabajo de parto un martes a las 2 de la mañana. Manejé al hospital con ella. Estuve en la sala de espera. Estuve en el pasillo. Y cuando el médico salió a buscarme para decirme que todo había salido bien, que madre e hija estaban bien, entré a la habitación. La bebé tenía el cabello oscuro y los ojos apretados y ese olor particular que tienen los recién nacidos, como algo nuevo y antiguo al mismo tiempo. Adriana me la extendió. Y fue entonces que el enfermero de registro entró con los formularios del acta de nacimiento. Llamé a Salinas desde el pasillo del hospital a las 4 de la mañana. No firme, me dijo sin preámbulos cuando escuchó lo que pasaba. Le explico el procedimiento mañana temprano. Esta noche no firme nada. Volví a la habitación. Adriana me miró. Algo en mi expresión debió haber cambiado porque su cara cambió también. No dramáticamente. Solo un pequeño ajuste, como cuando una lectura de presión sube un punto. Ernesto, empezó. Mañana hablamos, le dije en voz tranquila. Esa fue la conversación más corta y más larga que tuvimos en 9 años de matrimonio. La prueba de paternidad llegó 16 días después. No era mi hija. Me senté en el consultorio de Salinas con el documento en las manos y lo leí 2 veces aunque no necesitaba leerlo 2 veces. Lo sabía desde el hotel. Lo sabía desde los estados de cuenta. Lo sabía desde que Gustavo me dijo el nombre en esa taquería. Pero hay una diferencia entre saber algo y tener el papel que lo confirma. Salinas me dejó estar en silencio durante un momento. Luego habló. Ahora empieza el proceso. Necesito que me cuente todo sobre los bienes que tienen en común. La casa donde vivíamos era mía. La había comprado 4 años antes de casarme,
con un crédito que pagué solo durante 8 años. Había una cuenta de ahorros conjunta que tenía fondos de ambos. Y había una propiedad pequeña en Comanjilla, un terreno con una cabaña que habíamos comprado juntos 3 años atrás. Adriana contrató a una abogada. Una licenciada llamada Fuentes que tenía reputación de ser agresiva en mediaciones. Su posición inicial fue que Adriana había contribuido al hogar durante 9 años, que su trabajo había sostenido gastos comunes, y que independientemente de la situación de la paternidad, tenía derecho a una parte proporcional de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Salinas leyó el escrito y me llamó. Que vengan, dijo simplemente. La primera audiencia fue en febrero. Fuentes abrió con su posición completa. La propiedad de Comanjilla era bien conyugal. La cuenta conjunta debía dividirse por igual. Y solicitaba pensión compensatoria por 18 meses dado el tiempo del matrimonio. Salinas abrió su carpeta. Presentó la escritura de la casa en León con la fecha de compra, 4 años antes del matrimonio. Presentó los estados de cuenta históricos de la hipoteca, pagada en su totalidad con ingresos propios. Presentó la documentación completa de la cuenta de ahorros conjunta, donde el análisis de depósitos mostraba que el 82% del saldo provenía de transferencias de mi nómina. Y luego puso sobre la mesa los estados de cuenta de 11 meses con los cargos del Hotel Real del Camino. Y la prueba de paternidad. Fuentes conferenció con Adriana durante varios minutos en voz baja. Algo cambió en la sala. No dramáticamente. Solo ese silencio diferente que llega cuando el otro lado entiende que el terreno se movió bajo sus pies. La posición de Fuentes se redujo significativamente en las siguientes 2 semanas. La casa quedó para mí. La cuenta conjunta se dividió, pero calculada desde la fecha documentada del inicio de la relación paralela, no desde la separación. La propiedad de Comanjilla se evaluó y Adriana recibió el equivalente al porcentaje de su aportación real, no la mitad. La pensión compensatoria quedó en 6 meses. No era un resultado perfecto. Ningún acuerdo lo es. Pero era justo. Y la justicia, después de todo lo que había visto, era suficiente. Lo que aceleró el cierre final fue algo que yo no había planeado. La empresa donde trabajaba Adriana inició una auditoría interna cuando alguien en el área de cumplimiento detectó irregularidades en los reportes de gastos de representación. Específicamente, cargos en restaurantes y un hotel que habían sido ingresados como gastos de clientes. El calendario coincidía exactamente con los 11 meses de los estados de cuenta. Rodrigo Peña, resultó, había estado metiendo algunos gastos personales de Adriana al sistema de la empresa de él bajo el rubro de entretenimiento de clientes. Si lo hizo por iniciativa propia o por acuerdo con ella, nunca lo supe. Pero el resultado fue el mismo. Adriana quedó señalada en la investigación de su propia empresa, que resultó ser cliente de la distribuidora donde ella trabajaba. La empresa la puso en licencia administrativa preventiva un lunes por la mañana. Salinas me llamó esa tarde. Su posición financiera cambió de manera significativa, me dijo, esto afecta el cálculo de la pensión compensatoria y reduce considerablemente la capacidad de negociación de su abogada. 3 días después, Fuentes envió una propuesta revisada que aceptaba todos nuestros términos originales. El día que firmamos los últimos documentos, llegué a la planta a las 5:30 de la mañana. Corrí 2 ciclos de diagnóstico completos en la línea de molienda. Escribí un reporte de mantenimiento que había estado postergando. Comí con 3 compañeros del turno que no sabían nada de mi vida personal y hablaron durante toda la hora del almuerzo sobre el partido del fin de semana y una moto que uno de ellos estaba reparando en su garaje. Fue el mejor almuerzo que había tenido en meses. Esa tarde, de regreso al departamento donde me había instalado después de salir de la casa, me senté a terminar una mesa de noche que estaba construyendo de madera de mezquite. Mis manos sabían qué hacer incluso cuando todo lo demás estaba revuelto. Eso lo aprendí de mi padre, que construyó muebles hasta los 72 años y decía que la madera no miente. La mesa quedó terminada esa noche. Puse la fotografía de mi padre sobre ella. Me recosté en la cama y la miré hasta que se me cerraron los ojos. 4 meses después del divorcio, Sebastián volvió a León. Sebastián es mi hijo. No de Adriana. De una relación anterior, de cuando yo tenía 32 años. Su madre y yo nunca nos casamos. Las cosas no se dieron.
Pero yo estuve presente. Pensiones pagadas puntualmente, visitas los fines de semana, llamadas en cumpleaños y Navidad. No fue suficiente, nunca lo es cuando no vives bajo el mismo techo, pero fue todo lo que pude dar en ese momento. Sebastián tiene 22 años ahora. Estudió electromecánica en Querétaro. Cuando me llamó para decirme que estaba pensando en trasladarse a León, que le habían ofrecido una plaza de aprendiz en un taller de mantenimiento industrial y que la vida en Querétaro se había encarecido, yo no hice muchas preguntas. Solo le dije, ven. Apareció un sábado de octubre con su camioneta cargada de cajas y esa forma de moverse que tienen los hombres jóvenes que aprendieron a trabajar desde temprano. Descargamos todo en 2 viajes. Para la noche ya habíamos armado su cuarto en el departamento de 2 recámaras donde yo vivía, pedido carnitas para cenar, y estábamos sentados en el suelo de la sala porque el sillón que había ordenado no llegaba hasta el lunes. No está mal, dijo mirando las paredes, necesita algo. Ya sé, le dije. Yo te ayudo, dijo. Lo miré. 22 años. Herramientas en la mano desde que podía sostenerlas. Manejando 4 horas para estar más cerca de su padre porque era lo correcto, aunque ninguno de los dos lo dijera directamente en ese momento. Pensé en mi propio padre, que me enseñó a construir cosas y que murió sin saber que tendría un nieto. Hay círculos que toman años en completarse. Sebastián empezó en el taller de mantenimiento 2 semanas después. Un mes más tarde me llamó desde el trabajo para preguntarme sobre un diagnóstico de motor que no le cuadraba. Le expliqué. Escuchó. Tomó notas. Al día siguiente me mandó mensaje para decirme que había funcionado. Eso fue mejor que cualquier cosa que me hubiera pasado en todo el año. En noviembre organizamos la primera cena de Acción de Gracias en el departamento. Mi madre vino desde Silao. Gustavo y su esposa vinieron con los 2 chamacos. Sebastián invitó a una amiga de la universidad que había llegado a León a hacer prácticas profesionales. Comimos en la mesa del comedor que yo había construido de un tablón de mezquite que encontré en una maderería de segunda mano en la carretera a Guanajuato. Lijado hasta encontrar el grano, terminado con 3 capas de aceite danés. 7 personas alrededor de esa mesa que hice con mis manos. Mi madre dijo la oración de siempre, la misma que decía en cada acción de gracias que recuerdo. Miré a Sebastián inclinar la cabeza junto a gente que apenas llevaba meses conociendo y pensé que así es como se reconstruyen las cosas. No en gestos dramáticos. En noches ordinarias que se van acumulando hasta volverse algo sólido. El divorcio me había quitado algo en lo que yo creía completamente. El futuro que había pintado de amarillo claro y amueblado con madera de pino y llenado con la idea de una familia. Eso se fue. No iba a pretender que no dolió. Pero el hombre que construyó esa cuna seguía aquí. Con las mismas manos. Con las mismas herramientas. Y la mesa alrededor de la cual estábamos sentados esa noche era prueba de que todavía sabía construir algo real con lo que hubiera disponible. Serví más agua. Pasé el pan. Era un buen lugar para empezar.